Buenas tardes, iglesia, buenos días, Dios les bendiga. Dice el libro de Mateo en el capítulo 5, en el verso 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. La prédica que el pastor Jonathan hoy quiere compartirnos es acerca del perdón. De hecho, tiene por título el perdón. Es importante saber perdonar y saber pedir perdón en la vida de un cristiano para que las bendiciones sobre y abunden en tu vida. Que Dios te bendiga. Quiero hablar esta mañana del perdón, iglesia. Quiero hablar del perdón. Quiero hablar de esa palabra que al escucharla quizá usted ya se ha sentido también un poquito incómodo. Ya puede usted empezar a pensar en circunstancias de vida suya donde quizá no ha perdonado o quizá no ha pedido perdón o quizá no se ha sentido perdonado. Vamos a ir desarrollando el tema y vamos a ir viendo cómo esta palabra, que obviamente no es solamente una palabra, sino es algo que puede generar vida o no si no se practica. Vamos a ver lo que puede llegar a repercutir en nuestras vidas. Yo quiero leer primeramente en el libro de Mateo, un primer versículo, capítulo 9, del verso 5 al 7, hablando Jesús, dice lo siguiente. Porque, ¿qué es más fácil? Esta pregunta se la hago a usted. Porque, ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces dice que él se levantó y se fue a su casa. Amén. Todos conocemos esta historia. Pero quiero pensar en qué, en cómo Jesús incomodaba. Incomodaba de qué manera, de qué forma. Cuando él decía, que lo dijo varias veces a varias personas, tus pecados te son perdonados. Los escribas, los fariseos, los saduceos, los religiosos de aquel tiempo, se escandalizaban. Casi que se rasgaban las vestiduras. ¿Esto qué es? Esto es blasfemia, decían muchos de ellos. Esto es blasfemia. Nadie puede perdonar pecados. Claro, si ellos tenían la visión y el no reconocimiento de quién era Jesús para sus vidas, evidentemente, pues sí, tenían razón. Pero ellos no estaban viendo que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Salvador y que Jesús tenía autoridad y potestad. Y por eso, en esta secuencia, Jesús les demuestra a todos esos incrédulos que Él es el Mesías. Porque a mí no se me resiste nada. ¿Qué es más fácil, iglesia? ¿Decir que tus pecados son perdonados o decirle a este enfermo paralítico que lleva un montón de años sin andar, deja tu lecho, levántate y anda y vete a tu casa? Para Dios no hay nada imposible. Jesús se cansó por activa y por pasiva de demostrar no solamente que Él era poderoso para sanar enfermedades, no dejó de sanar enfermos, pero Jesús quería ir mucho más allá. Jesús quería darnos la sanidad de nuestra alma, la resurrección de nuestro propio espíritu. Y Jesús estaba diciendo, para mí es más fácil levantar a paralíticos y sanar ciegos y todas estas cosas. Pero no fue tan fácil convencer a muchos de que Él era el Mesías y que tenía capacidad y autoridad, ¿para qué? Para perdonar pecados.
Esta fue la visión y la perspectiva respecto a la vida de Jesús, respecto a la vida del Mesías, respecto al tema que hoy nos ocupa, que es el perdón. Yo tengo apuntado aquí que Jesús es el artífice del perdón. Jesús, he apuntado aquí, es el autor y el consumador, la palabra dice, de la fe, ¿verdad que sí? Pero piénselo bien, también es el autor y el consumador ¿de qué? Del perdón. Porque Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su deidad, bajó a la tierra, se encarnó en un ser humano como usted y como yo. Fue obediente toda su vida hasta la muerte y acabó muriendo en una cruz de una forma injusta. ¿Por qué? Por amor y para que usted y yo alcancemos ¿qué? El perdón. Dios nos perdonó. Dios envió a su Hijo para que tú y yo podamos ser perdonados y tengamos nuevas oportunidades de acercarnos y reconciliarnos con nuestro Dios. ¿Te piensas que el corazón de Jesús no se entristecía cuando veía a todos esos fariseos incrédulos? ¿Te piensas que el corazón de Jesús no se apenaba cuando Él tenía que decir: sois como ciegos queriendo guiar a otros ciegos y no estáis viendo realmente lo que viene de parte del Señor? Jesús se sentía, yo creo que Jesús se sentiría incluso frustrado diciendo: ostras, puedo sanar todas las enfermedades corporales, incluso de la gente que es incrédula. Puedo. Pero no puedo a lo mejor alcanzar un corazón que se cierra. No puedo alcanzar un corazón que no reconoce su necesidad. No puedo alcanzar una vida que cree que no necesita del perdón. Y sí, aunque parezca un poco insólito, porque todos sabemos y creemos y declaramos: Dios es omnipotente, Dios es el Todopoderoso, Dios puede hacer todas las cosas, pero Dios nos creó con un libre albedrío, el cual Él respeta. Él desea atraernos con sus lazos de amor. Él desea que tú puedas vivir la nueva vida en Cristo Jesús que Él te quiere ofrecer, que Él te quiere dar. Pero en tus manos y en tu decisión personal está decir: sí, acepto el perdón que sé que necesito para mi vida, para ser restaurado, para ser levantado como ese paralítico espiritualmente y empezar a vivir otra vida muy distinta a la cual he vivido hasta el día de hoy. Por eso le digo que este tema es importante. Esta cuestión es de vida o muerte. El que podamos aprender a perdonar, así como Dios Padre y Jesús vieron la necesidad absoluta de decir: lo que necesita mi creación es el perdón de sus pecados, la restauración, y así llegará la reconciliación con nosotros. Jesús fue el gran ejemplo. Jesús nos mostró el camino. Ahora vamos a ver, durante el transcurso de esta predicación, vamos a ver cómo estamos tú y yo tratando este tema, cómo estamos consumiendo nosotros el verdadero perdón de Jesús. Vamos a ver si realmente estamos cogiendo su ejemplo y estamos cogiendo su dirección, sus consejos y su forma de hacer las cosas. O quizá estamos perdonando como muchas personas perdonan, ¿no? Como dice el refrán, ¿no? Perdono, ¿pero qué? Pero no olvido. ¿Eso es perdón? ¿Ese es el perdón que Jesús enseñó? Jesús dijo todo lo contrario. Yo he hecho los pecados a lo profundo del mar y yo no me acordaré nunca más de ellos. Porque yo perdono y yo olvido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Amén, gloria a Dios. Jesús preguntó: ¿qué es más fácil? ¿Perdonar pecados o hacer milagros?
Yo quiero preguntarles otra cosa, voy a invertir la pregunta, voy a invertirla diciendo, ¿qué es más difícil? ¿Qué es más difícil? ¿Pedir perdón o perdonar? Piénsalo, te dejo pensar. ¿Qué es más difícil? ¿Pedir perdón o perdonar? ¿Alguien me puede contestar? ¿Hay algún pedir perdón por ahí? ¿Vale? Esos son los orgullosos. Y el resto perdonar son los que han pensado más. Sí. Se lo digo con amor, que nadie se ofenda, que nadie se enfade. Mira, vamos a analizar un poquito la persona que debe pedir perdón. Si debes pedir perdón es porque tú has hecho algo mal, ¿verdad que sí? Si tú has hecho algo mal es porque has ofendido, porque has dañado el corazón de alguna persona, sea quien sea. Entonces, por eso he dicho, ¿no? El orgullo muchas veces nos mata, pensamos que se lo ha buscado, se lo ha merecido y empezamos a argumentar muchas cosas en nuestra mente. ¿Para qué? Para finalmente no hacer lo que debemos hacer como hijos de Dios que somos, pedir perdón cuando realmente la hemos piciado. Claro que sí. Y es difícil. ¿Es difícil por qué? Porque viene eso, viene el orgullo, vienen los argumentos, vienen las razones por las cuales, pues mira, él me ha chinchado, se la ha buscado, pues toma. Ahí te la comes. ¿No dice la palabra del Señor que lo que el hombre siembra cosecha? Pues tú has sembrado muchas cosas. Entonces, porque yo te dé una, tampoco va a pasar nada. Bueno, y mil y una cosa podemos llegar a razonar en nuestras mentes. Pero si pensamos en perdonar, es el lado opuesto. El lado opuesto donde tú has sido ofendido, donde tú has sido dañado y donde alguien ha arremetido en contra de ti. Y esto, bueno, unos lo llevamos mejor que otros, cada uno lo gestiona como bien puede, pero yo creo que es mucho más difícil. El que daña no está dañado, simplemente tiene que pedir disculpas, morir a su orgullo, a sus argumentos, historias, pum pam, y, oye, perdona, disculpa, me he equivocado. Pero el que ha sido dañado en el alma, sus emociones, sus sentimientos, el que ha sido decepcionado, el que ha sido traicionado, el que pierde confianza en ese ser querido. Esto es mucho más difícil de hacer y de superar y de perdonar verdaderamente. ¿Verdad que sí? Yo quiero que pienses otra vez en el artífice del perdón. Yo quiero que cojas otra vez la referencia del autor y del consumador del perdón. ¿Hay alguien de aquí en esta sala que no haya dañado, que no haya ofendido a nuestro Dios creador? Que levante la mano. Bien, estáis todos atentos. Y sois todos sinceros. Él nos amó demasiado, iglesia. Él nos amó demasiado. Y Él nos perdonó demasiado, 80.000 veces más. Él no escatimó ningún esfuerzo, ninguna entrega. Él dijo, ¿qué hay que hacer, Padre? Vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque Él sabía lo que había en la palabra, el poder que había en la palabra, perdón. Perdón es sanidad, perdón es restauración, perdón son milagros hechos realidad. Y lo vamos a ir viendo ahora con textos que el Señor me ha regalado. Quiero que nos vayamos todos al libro de Marcos ahora. Marcos 11, el verso 20 al 26. Cuando tú perdonas, le das cabida al amor verdadero de Dios. Si no perdonas, déjame decirte que va a surgir dentro de ti, ¿qué? Resentimientos.
te vas a resentir, te dañaron y no perdonas, y entonces eso ya es una semilla que empieza a florecer, llamada resentimientos. Si los resentimientos no los sanamos, no decidimos perdonar y tomarnos la medicina. El perdonar es tomar una medicina para que ese virus, resentimiento, sea eliminado de nuestro ser. He puesto que da a luz seguidamente los rencores. Ya son cosas más fuertes. Empezamos resentidos. Ay, me dañó. Ay, me ofendió. Ay, ya no es lo mismo la relación con esta persona. Te quedas resentido un tiempo y si no te sanas, si no perdonas, va a ir más allá, hacia los rencores. Fíjate, me dañó, me ofendió y no es capaz de pedirme perdón. Fíjate, qué mal hermano. ¿Así generas tú el amor de Dios? ¿Así promueves tú la armonía entre los hermanos? Bueno, y empezamos a argumentar ¿para qué? Para que el resentimiento florezca y dé a la luz los rencores. Y me he puesto un tercer nivel que ya es mucho más superior, donde el rencor hace germinar ¿qué? Los odios. Sí, de claro. Hay un refrán que dice que del amor al odio hay un paso. Hay más pasos, porque es bestia pasar del amor al odio. Pero sí que es cierto de que el poder del mal dentro de nosotros, no dominado, no controlado, esos procesos pueden ser muy rápidos. Y sí que es cierto que a lo mejor aparentemente parece que es un solo salto, aunque hay más saltos, se cuecen muchas cosas más hasta que alcanzamos a odiar a una persona. Pero sobre todo es porque no le damos cabida al perdón y dejamos que las cosas vayan avanzando. ¿Amén? ¿Están atentos, iglesia? Bueno. Leemos Marcos 11. Dice así: la higuera maldecida se seca. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Fíjese, brutal, ¿no? Esto nos encanta cuando nos hablan de la fe mueve montañas, esto, lo otro. Vamos a hablar. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo el que pidiere orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y todos, amén, aleluya, gloria a Dios. Y todos nos emocionamos, ¿no? Con los temas de la fe, con las declaraciones de Jesús. Échate aquí, monte, pum, pam, no dudo en mi corazón. Y todo es posible para el que cree. Amén, amén y amén. Y el Señor me habla un texto después y me revela algo extraordinario. Todos queremos ver la gloria de Dios, todos queremos ver milagros, todos queremos ver cómo Dios se glorifica, todos queremos tener mucha fe para vivir en Cristo Jesús, sí. Pero fíjese lo que dice aquí a continuación. Y cuando estéis orando para pedir todas estas maravillas, estos prodigios y esta gloria de Dios, y cuando estéis orando, perdonad. ¿Esto qué tiene que ver ahora? Estamos hablando de fe, estamos hablando de señales, milagros, prodigios. ¿Esto qué tiene que ver ahora, Jesús? Sí, perdonad. Perdonad. ¿Y por qué nos dice esto Jesús ahora? Cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué significa esto, iglesia? Que el perdón es sumamente importante. El perdón puede mover la mano de Dios o no la puede mover. Si tú no eres libre, si tú contraes deudas en contra de tu hermano por pleitos, por contiendas, por disensiones, por discusiones que hayas tenido,
y albergas esa falta de perdón, por mucho que tú ores al Señor por tus cuestiones y por tus intereses, tú le estás encadenando. La bendición de Dios la estás encadenando sobre tu vida. Esto es lo que quiere decir este verso. ¿Queréis ver gloria de Dios? ¿Queréis tener fe para ver cosas extraordinarias? Vamos a empezar por el principio. Jesús, vamos a empezar por el principio. Perdón. Porque tú vienes aquí a querer hacer grandes cosas, pero tú tienes algo en contra de tu mujer. Tú tienes algo en contra de tu marido. Tú tienes algo en contra de uno de tus hijos. A lo mejor no es tu hijo biológico y por eso ha habido cosas que han entorpecido tu mente y tu corazón. Y no eres capaz de perdonar porque eres un hombre orgulloso y porque te has argumentado muchas cosas en tu mente que te dicen, tengo toda la razón del mundo, este niño es insoportable. ¿Cuál es tu situación? ¿Qué es lo que estás viviendo? Piénsalo ahora. Porque yo ahora te estaba describiendo lo que yo sentía con mi hijo Juan en ciertos momentos en mi vida. Pero ¿cuál es tu vida? ¿Cuáles son tus experiencias? Las cuales no estás sabiendo gestionar bien porque no estás decidiendo ser valiente y perdonar como Cristo te perdonó a ti. Escucha bien esto que hemos leído, porque si no somos capaces de perdonar, todo se cierra. Las ventanas de los cielos se cierran. No hay bendición para ti. Y lo más chungo de todo, Dios no te va a poder perdonar. O sea, estamos hablando de tu propia salvación. ¿No creéis que es un tema relevante? ¿No creéis que es un tema que a veces subestimamos y creemos que no pasa nada porque tenemos algo en contra de alguien y no perdonamos? Y muchas veces pensamos inconscientemente de que eso no afecta a nuestra relación con Dios. Mentira. Afecta completamente todo lo que tenga que ver con lo de arriba, si tú perdonas o no perdonas. El perdón es una llave que activa el poder de Dios. Activa la fe y después se producen los milagros. Pasan maravillas, claro que sí. Pero Jesús aquí en esta enseñanza, en esta declaración de cosas gloriosas podréis hacer si creéis, no dudáis. Pero en vuestra oración hay una preparación interna. Hay una limpieza interna, hay una sanidad completa de que tú no le debas nada a nadie. Nos vamos a ir rápidamente a Mateo 6:9, porque hay otra enseñanza a través de la oración del propio Jesús cuando los discípulos le decían, ¿cómo debemos orar? Y Jesús pues les da el Padre Nuestro que todos conocemos, ¿no? Aquí se vuelve a corroborar un poquito lo que estamos hablando, fíjese, porque a veces no le damos importancia, parece que se acabó la oración, pero no se acabó. Vamos a verlo, Mateo 6, versículo del 9 al 15. Y dice así la palabra de Dios. Vosotros pues oraréis así, de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también, fíjese, ¿no? Como también debe ser así, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén. Y todos decimos, amén. Pero no se acabó. Pero no se acabó. Aquí de repente Jesús dice 2 versículos más, 2 declaraciones más,
que dan énfasis y relevancia a lo más importante de nuestras oraciones. ¿Qué dice? Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas. No, porque si perdonáis, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El consejo sobre la oración no acabó por los siglos de los siglos. Amén. Acabó aquí. Haciéndonos ver y dando relevancia a Jesús a lo más importante de nuestras oraciones. ¿Quieres tener una relación íntima con el Señor? ¿Quieres disfrutar una comunión con el Padre? Que no te estorbe la falta de fe, que no te estorbe la incredulidad, que no te estorben las dudas. ¿Cuántos oramos al Señor todos los días? Que levanten la mano, amén, aleluya, gloria al Señor. Todos tenemos comunión con el Padre, amén, amén, gloria a Dios. Bueno, ¿cuántas veces te has sentido que tu oración no sube más allá del techo? ¿Cuántas veces, sí o no? ¿Cuántas veces estás orando al Señor y te ha venido ese pensamiento? ¿Y será que Él me está escuchando? Empiezan las dudas, empieza la incredulidad a afectar nuestra fe, a afectar nuestra comunión, nuestra cercanía con el Padre. ¿Y saben por qué muchas veces pasa eso? Yo se lo voy a decir, porque hay falta de perdón en nosotros. Me quedo callado para que pienses. ¿Esto es verdad? ¿Esto me pasa porque no perdono? Sí, esto te pasa porque tienes deudas pendientes con gente. Porque el Padre es claro y Él ha dejado escrito en su palabra cosas que son claves fundamentales. Yo me muero, dice Dios. Esto me lo invento yo, ¿no? Pero yo lo siento así. Yo me muero por tener comunión con vosotros. Yo deseo con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, estar con vosotros bien cerca, bendeciros, prosperaros y daros todas las cosas que necesitáis. Pero parece ser que algunas cositas fundamentales, claves, para que yo pueda estar sobre vosotros, aún no estáis prestando atención. Es fundamental, es clave. Esto, claro, nos empieza a incomodar, como diciendo, ostras, es verdad, porque es que no lo dice el pastor Jonathan, está diciendo la palabra, lo está diciendo Jesús, el Mesías. Es cierto. Y claro, y empiezas a pensar y dices, es verdad, yo cuántas veces me he sentido en esta situación, ¿no? De tener cosas en contra. De tener una discusión con la mujer y no ser capaz de arreglarlo, cuando la palabra nos dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Como diciendo, no, que no pase un día, te puedes enfadar, te puedes discutir con tu mujer, pero arréglalo, perdona, pide perdón, arregla, reconcilia, que no pase más de un día. Porque si no le damos cabida a lo que hemos dicho antes, a los resentimientos, las mujeres son muy sensibles, todo hay que decirlo y sabemos que son sus condiciones también como creación de Dios especial, distinta a los hombres y son muy sensibles. ¿Y cuántas veces, varones, dañamos el corazón de nuestras mujeres por nuestra tosquedad, por nuestras palabras ofensivas, por nuestra indiferencia, por nuestro pasotismo? Y no solamente pasa un día, sino que pasan 2, 3 y ve tú a saber cuánto. ¿Sabes lo que estamos produciendo en el corazón de nuestras mujeres? Sabiendo de que ellas son hipersensibles respecto a nosotros. Las estamos dañando cada vez más. Y esto es como una herida que no se sana, que no se cura y que no se cierra. Cada vez se agranda más, cada vez se pudre más, cada vez se infecta más. Y al final, ¿qué se genera en una herida que no se trata? Hay una gangrena, hay una muerte.
Hay una falta de sensibilidad. Después los varones muchas veces en las situaciones matrimoniales nos escandalizamos porque de repente parece que oh, mi mujer no me quiere. Oh, mi mujer pasa de mí. Oh, mi mujer hay indiferencia cuando siempre ha estado detrás de mí como un No, esto no lo voy a decir así. Pero usted ya sabe, ¿no? Lo que quiere decir. Una persona o tu cónyuge que está pendiente de ti, que quiere arreglar las cosas. Pero si tú eres una persona que no aprecia eso y que desprecia la relación, la armonía, la unión con tu esposa, ¿sabes? Al final el corazón de tu esposa lo vas a convertir como el tuyo. Corazón desastroso, un corazón duro, corazón de piedra. Y después muchos hombres nos escandalizamos. Mi mujer no era así. Mi mujer me la ha cambiado. El feminismo me la ha cambiado, ¿no? Las tendencias, los pensamientos de hoy en día me la han cambiado. Las amigas con las que se junta me la están cambiando. No, el que la ha cambiado eres tú. Por no perdonar y por ser un pendón, así de claro. Por ser tonto, por ser necio, por no darte cuenta cómo debes de gobernar tu casa, por no darte cuenta qué responsabilidad tiene el sacerdote del hogar, que es el hombre, en su relación, primeramente con su mujer y luego con sus hijos. El sacerdote es el que ministra, es el que enseña, es el que sirve, es el que hace, es el que es ejemplo para la mujer, para los hijos. ¿Qué herencia le estás dejando a tu familia, hombre, varón? Quiero leer ahora en Mateo 5, 43 al 48. Dice así la palabra del Señor. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Verdad que sí? ¿Os acordáis cuando Jesús dijo esto, no? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Jolín, Jesús, sí que lo pones difícil, complicado, ¿eh? Para que seáis, esto me tocó, porque estas indicaciones son muy difíciles de llevar a cabo. Hay que ser realista, y más en una condición humana, muy difícil. Pero fíjese lo que dice ahora, para que seáis, ¿qué? Hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos, los buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis, pregunta aquí, ¿no? Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jesús no lo pone fácil. Jesús nos da enseñanzas que en nuestra mente y en nuestra condición natural humana muchas veces es contraopuesto a lo que sentimos o pensamos. Pero el que lo vive, lo experimenta y es valiente y es capaz, por ejemplo, de alcanzar amor por aquellos que te ultrajan, por aquellos que te aborrecen, tú vas a ver en ti, ¿cómo decirlo? La manifestación del poder de Dios. ¿Tú has sentido alguna vez cuando alguien te aborrece y cuando alguien quiere tu mal, pero tú aprendes a no odiar, a no guardar rencor y aprendes a amar y en tus oraciones te acuerdas de él y dices, Señor, bendice a esta persona, aunque me haya dañado, aunque siga en sus 13 de querer machacarme la vida y amargarme un montón de momentos? Señor, por favor, te pido que tú, Señor, estés con él, lo bendigas, le abras sus ojos para que pueda entender que no está caminando como debe caminar, para que te pueda conocer verdaderamente a ti.
para que pueda alcanzar tu gracia y tu amor, tu misericordia, así como yo un día la alcancé. Déjame decirte una cosa. Si tú eres capaz de hacer esto, el mal no va a poder contigo. Yo he apuntado esto. El perdón desata un poder. El perdón desata un poder en ti. Un poder que va a ser un poder de bien, que echa fuera todo lo malo. Cuando a usted le ofenden, cuando a mí me dañan, si yo no perdono, yo quedo en maldición, yo quedo en una situación negativa, totalmente mala. Me quedo mal, me quedo distanciado de esa persona. Y como hemos dicho antes, rencores, odios, resentimientos, todas esas cuestiones vienen y me condicionan y me maldicen como persona. Pero cuando yo soy capaz y tomo la determinación de así que como Cristo me perdonó, yo también voy a perdonar a aquellos que me ofenden, se desata un poder y notas cómo el bien vence el mal. Y yo he preparado un vídeo para ilustrar un poquito más lo que quiero explicar, porque es un vídeo que vi durante esta semana y me tocó muchísimo. Es el vídeo de un hombre, la historia es un juicio y están tratando pues el juicio sobre un asesino en serie y hay varias personas, seguramente sean familiares cercanos, donde hacen declaraciones en contra del asesino. Y ellos testifican lo que sienten en contra del que asesinó, por ejemplo, a su hijo, a su hija, a su pariente. Pero de repente hay alguien que dice algo distinto. Vamos a verlo. Era una madre, una esposa y una hermana, y la echamos de menos. Gary Ridgway se quedó allí sentado con cara de piedra mientras los familiares de las víctimas lo maldecían e insultaban. Es un animal. Le deseo una muerte lenta, dolorosa y cruel. Va a ir al infierno porque es un demonio. Poco después se derrumbó la fachada de frialdad, cuando el padre de una de las víctimas lo sorprendió con una dosis de humanidad. Señor Ridgway, aquí hay gente que le odia. Yo no soy uno de ellos. Me ha hecho muy difícil estar a la altura de mis creencias. Y lo que Dios me dice que tengo que hacer es perdonar. Está perdonado, señor. Aquellas lágrimas y la declaración que hizo ese mismo día ante el tribunal fueron lo más parecido a mostrar remordimientos que Gary Ridgway había hecho nunca. Siento haber matado a esas mujeres. Tenían toda la vida por delante. Siento haberle causado tanto dolor a tantas familias. El poder del perdón, iglesia, es un poder que termina con el mal. Fíjese, es sumamente fuerte y de esto estamos hablando y de esto habla la palabra y de esto habla nuestro Jesucristo. Mientras otros familiares hablaban de lo que sentían, sus sentimientos, hablaban desde sus heridas, hablaban desde los rencores y los resentimientos que tenían y sus odios, ellos lo decían. Te deseo lo peor, te deseo que mueras entre terribles sufrimientos, deseo que te vayas al infierno. ¿Y esto qué generaba en la vida de este asesino? Indiferencia. Más corazón duro. ¿Verdad que sí? Él estaba impasible. Con una mirada desafiante. Sí estaba. Ahora, cuando este hombre... Increíble, ¿eh? Es increíble, pero este es el poder del perdón.
Esto es lo que Dios nos ha ofrecido a los hijos, a sus hijos, a los hijos de nuestro Padre Celestial. El poder que desata y vence el mal. Hay una declaración muy fuerte que este hombre hace, yo me la he apuntado aquí, dice, me ha hecho muy difícil estar a la altura de mis creencias. Esta situación me ha hecho muy difícil estar a la altura de mis creencias. Este hombre ya era creyente, pero antes de esa declaración, Dios tuvo un trato con él. Por eso, a continuación, él dice, pero Dios me ha dicho. La persona que tiene relación, cercanía con el Padre, Él te va a decir lo que tienes que hacer en cada momento. Por mucho que tú no lo entiendas, por mucho que tu cabeza te estalle y no lo comprendas, pero vas a ver la victoria, vas a ver el triunfo sobre toda desgracia. Y fíjese, no solamente podríamos decir, ¡buah, no veas! Ha dejado a todo el mundo asombrado, nadie se lo esperaba. No solamente eso, sino el resultado que efectúa en un hombre de mal, como este hombre asesino. Su corazón estaba cada vez más endurecido por las palabras de odio y resentimiento, pero cuando aparece este hombre le dice, ha sido muy difícil, pero Dios me ha dicho y yo te quiero perdonar. Esto es algo grande que a él lo desarma, que lo destroza. Su corazón de piedra es destrozado, es sensibilizado en un abrir y cerrar de ojos. Es un instante, es un momento, pero es un poder que desata toda obra de maldad, que desata toda obra de corrupción, que desata toda obra de odio, resentimientos y rencores que durante un día o años hemos ido arrastrando por situaciones de la vida. ¿Cuál es tu historia? ¿Cuáles son tus circunstancias? Porque cada uno de nosotros estamos viviendo algo en la actualidad. Porque muchos de nosotros hemos vivido situaciones de este tipo, las cuales las podemos relacionar con el tema de hoy a centenares en la vida pasada. ¿Has saldado tus deudas ya? Hoy Dios te está diciendo, tienes que perdonar. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser realmente mi hijo? ¿Quieres vivir realmente conmigo a mi lado? Perdona. Porque si no tu corazón está duro y yo no puedo llegar a ti. Perdona, porque vas a deshacer toda obra de maldad en tu propia vida. Perdona, perdona. Y no te canses de perdonar. Quiero leer en Lucas ahora, Lucas 6. Versículo 32. Dice así, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Todo esto más o menos viene a ser un poquito lo mismo de lo que estamos hablando, pero quiero dar relevancia ahora a esto. Esto es otro tema que también puede afectar a la falta de perdón en nuestras vidas. Dice así lo siguiente, y si prestáis, cuando te tocan esto, y algo falla en esto, vienen también los enfados, ¿verdad que sí? Cuando prestas dinero a alguien y ese alguien no te lo devuelve, se genera algo, ¿verdad que sí? ¿A cuántos les ha pasado? Venga, vamos a ser valientes, que levantemos la mano. ¿Quiénes han prestado, no les han devuelto y no has sido capaz de perdonar? Espera, un poco más alto. Todo esto genera cosas muy malas dentro de nosotros, que nos separa, que nos distancia de nuestro hermano, de nuestro ser querido. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, fíjese lo que dice, no solamente prestes a aquel que sabes
que te lo va a devolver. Porque sabemos, ¿no? A veces viene alguien y, bueno, sí, me da confianza, sé que va a devolver. Pero tampoco os quedéis ni os conforméis con eso. Aquí dice, ¿qué mérito tenéis? ¿No? También. A ver qué dice, sí. ¿Qué mérito tenéis? Dice, porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto, encima con intereses, ¿no? Dice, amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad. ¿Dice qué? No esperando de ello nada. O sea que si encuentras a alguien que te dice, préstame y te da desconfianza, ese es el momento de demostrarle a Dios que realmente eres un campeón obediente a su palabra y te vas a poner a prueba en tu perdón. Porque sabes que va a venir el momento donde la deuda tenga que ser saldada y no se salda. Y tú estás ahí. Y va a ser el momento propicio para que tú puedas tener la gran oportunidad de perdonar a tu hermano. Gloria a Dios. ¿Cuántos están buscando ese momento, eh? Yo lo busco, yo lo anhelo. Yo le pido al Señor que me pasen estas cosas. ¿Sí? Pues debería. Porque así de esta manera usted va a crecer y va a entender muchas cosas que aún no sabe. Va a ver muchas cosas que aún no ha visto. Y va a sentir en su vida el poder del Altísimo de una forma brutal. Gloria a Dios. A ver, quiero leer un poquito más. No esperando nada. Y será vuestro galardón grande, dice. Si hacéis estas cosas, serán vuestros premios muy grandes. Y seréis, ¿qué? Otra vez lo vuelvo a decir, hijos del Altísimo. Porque Él es benigno. ¿Para con quién? Para con los ingratos, sí. Y para los malos. Y como nuestro Padre es benigno para con ellos, usted y yo también. ¿Por qué? Porque somos hijos de nuestro Padre. Todo esto nos vuelve locos. Claro que sí, nos vuelve locos, no lo entendemos. Pero escúchame, funciona. Yo a veces lo he probado. No muchas, pero a veces lo he probado. Y funciona, créeme que te digo que funciona. Se desatan poderes brutales de Dios en tu vida. Sed pues, dice la palabra de Dios, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis, ¿qué? Perdonados. Me llamó la atención la palabra misericordia porque también en el cara a cara, el fin de semana pasado, se trató un poquito esta palabra y quiero otra vez pues desarrollarla. La palabra misericordia, la misericordia de Dios en nuestras vidas, está compuesta, una palabra en latín que está compuesta por la palabra miser, que significa desdichado, necesitado, miserable, miser, y cordia, que viene de la palabra cardio, corazón. Que podamos tener un corazón hacia el desdichado. Que usemos de verdadera misericordia para con aquel que nos prestó, por ejemplo, y no devolvió. Si no devolvió, tú no tienes que tener el pensamiento de tú te crees que irresponsable. Fíjate qué hombre de poca palabra. Tú tienes que tener estos pensamientos. Son pensamientos de misericordia. Son pensamientos donde tu corazón va a estar pensando en el necesitado, en el desdichado. Y entonces tú vas a pensar todo lo contrario. Vas a pensar, oh, fíjate, pobrecito, que no puede aún devolverlo. Seguiremos esperando. Qué pacientes que somos los creyentes, los cristianos, los hijos del Señor somos súper pacientes para esas cosas. A mí me pasó una situación de este tipo. Y simplemente quiero deciros que el Señor me habló en su momento y sentí la necesidad de liberar a estas personas que me habían prestado, o sea, que me habían pedido prestado. Porque sentía que quizá el no haber podido saldar la deuda parecía que nos estaba cada vez distanciando. Viene la vergüenza, viene a lo mejor pues el sentirse mal porque uno no está devolviendo lo que se le prestó. Estas cosas pasan.
Antes de que te pongas ahí a pensar, ahí, ostras, la gente tiene necesidad y tiene sus circunstancias de vida. Pero yo lo que sentí, así hablando con el Señor, era una necesidad de saldar la deuda. Y yo le decía a Dios, pues yo no puedo saldar la deuda, tiene que ser mi hermano el que tenga que saldar la deuda. Y dice, sí, puedes saldarla, perdonándosela. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! A veces pensamos que no podemos hacer cosas y sí podemos hacer cosas. Y yo, pues mira, fui obediente. A lo mejor me costó, no te voy a decir que no me costara. Pero ¿sabes qué? Vi el plano, vi la distancia, vi que eso afectaba a nuestra relación. Y yo pensé, ¿el dinero va a afectar al amor que yo le tenga a un hermano? Digo, no, estoy convencido. Deuda saldada. ¿Amén? Se lo digo. Estas son de las pocas veces que he hecho algo parecido y bueno respecto a la palabra de Dios. Y funciona, se lo digo de veras. Yo feliz y libre, lo digo en serio. Yo feliz y libre y olvidando cualquier pensamiento de... no, olvidando, te lo digo de veras. Y esas personas, pues lógicamente, ¿no? Cuando a una persona se le salda la deuda o le dicen, mira, borrón y cuenta nueva, ¡puf! Pues esa carga que tenías, ¡puf!, se libera y se agradece muchísimo. Y otra vez la comunión vuelve a estar uno con otro y volvemos a disfrutar juntos como hermanos. Estas cosas son gloriosas, son hermosas, hay que vivirlas, hay que sentirlas. Yo le doy gracias a Dios por haber tenido momentos especiales como estos y otros también. Dice Efesios 2, 4 al 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Somos salvos por gracia. ¿Amén? Le podría hablar también de la mujer adúltera, le podría hablar también de esos juicios y de esas condenas sociales que muchas veces hacemos. Pero bueno, se lo dejo de deberes si usted quiere meditar un poquito en la historia de la mujer adúltera. Yo antes de acabar, simplemente los músicos aún no suben, porque quiero reflexionar sobre la vida de José antes de acabar. A mí la vida de José respecto al tema que nos atañe hoy, ¡buah! Para mí es una persona admirable. Para mí es una persona a tener muy en cuenta, a fijarme mucho en él. Porque vivió quizá muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo hubieron dos secuencias en su vida donde creo que le ocurrió algo sumamente duro de aguantar y soportar. Una prueba que yo diría que si nos pillara a nosotros, ¿cómo íbamos a reaccionar? La primera es, bueno, como todos saben y como todos se imaginarán, el momento donde sus hermanos, sus propios hermanos de sangre, arremeten en contra de él. Y cogen y primeramente incluso hasta lo quieren matar. Madre mía, menos mal que a uno se le ocurrió, no matemos, pobrecillo. Hubo algo de misericordia, menos mal. Oh. Tíralo allá, al pozo, a la cisterna. Tíralo ahí. Que se queda ahí un ratico. Y vamos a fastidiarlo, vamos a grabar su vida, sí. Incluso después ya pensaron, venga, vamos a sacar beneficio también. Entonces a otro se le ocurrió pues el venderlo y lo vendieron. Esta historia la conocemos, esta historia la acabo de resumir súper rápido, parafraseando un poquito. Pero que te traicionen tus propios hermanos tiene que ser algo muy duro. Que te odien tus propios hermanos tiene que ser algo muy duro. Que te quieran matar tus propios hermanos tiene que ser algo muy duro. Y más digo, en este caso,
en la vida de José y en el testimonio de él. Un chico que no era malo. Un chico que no ofendía y que no dañaba a su prójimo. Podemos decir, lo único que podemos decir de José, claro, cuando expresaba los sueños que tenía, saltaban chispas, ¿no? por todo el mundo. La familia se ponía, hasta Jacob incluso al final también le dijo, bueno, que nosotros vamos a estar aquí adorándote, el sol y la luna también van a estar inclinándose a ti. Bueno, no nos vaciles tampoco. Podríamos acusarle, si pudiéramos acusarle de algo a José, de vacilón. Pero tampoco. Porque eso es cada uno como se coge las cosas. Él simplemente estaba expresando los sueños que estaba teniendo. Y que cada uno interpretase conforme Dios le ponía en el corazón. Pero él fue traicionado, él fue machacado por su propia familia. Yo sé que muchos de los que estamos aquí hemos sido traicionados y machacados por nuestras propias familias. Esto lo ponía en mi corazón el Señor de una forma muy afirmativa. Por eso quiero acabar con esto, para que el Señor nos ministre de una forma especial aquí en estos minutos. Porque tú tienes que salir aquí sano. Porque tú tienes que darte cuenta de la necesidad que tienes, sí, de perdonar. Ya, pero fueron ellos los que me dañaron. Fueron ellos. Yo aguanté durante mucho tiempo. Yo tuve buena actitud durante mucho tiempo. Sí, no te digo que no. Pero al final claudicaste. Y al final dijiste, es que no puedo ya soportar más tanto dolor, tanto agravio de mi gente. ¿Me tendré que autoproteger un poquito? ¿Tendré que mirar un poquito más por mí? Y esto podríamos decir que son pensamientos o frases pues razonables, lógicas. Habrá que guardarse, habrá que protegerse un poquito, sí, no te digo que no, pero si eso te va a cerrar el corazón, cuidado. Si eso te va a cerrar tu corazón a no perdonar verdaderamente a aquel que te ha ofendido, cuidado, porque el esclavo y el miserable, ahí te conviertes tú mismo. Hubo otra secuencia. Una vez vendido a los egipcios, él estuvo en casa de, ¿cómo era? Potifar. Ya sabéis la secuencia que tuvo con la mujer de Potifar. Él vivió, yo diría que, una de las situaciones que nuestro pastor ha vivido en su vida. Le levantaron falso testimonio. Y cuando alguien levanta un falso testimonio en contra de ti para destruir tu vida, y te la destruye, es algo muy, muy, muy fastidioso, muy doloroso. Y a lo mejor muchos de los que estamos aquí también han vivido, así como lo digo, nuestro pastor ha vivido esto en carne propia. Y esto le generó un año de depresión. Y todo esto lo digo para la gloria de Dios, porque a pesar del agravio y a pesar de las consecuencias del agravio de un levantar un falso testimonio, que es estar un año de depresión, él no dejó de servir y honrar a su Padre Celestial. A trancas y barrancas, sí. Con la depresión ahí, entre medio de todo, sí. Pero él no dejó de servir a su Dios, él no dejó de buscar a su Padre Celestial, porque sabía que en él encontraría la paz, su momento y la calma. José hizo lo mismo. José fue juzgado de forma injusta como si hubiera abusado de la mujer de Potifar, cuando era al contrario, usted lo sabe. Potifar no se lo pensó, llevarlo a la cárcel. Ir a la cárcel de una forma injusta, yo creo que nadie de los que estamos aquí, ha vivido eso, pero tiene que ser algo muy, muy chungo, muy chungo. Y no un día, ni 2,
meses, años. Cuando pasa el tema con el copero y con el panadero, ¿sabes? Que interpreta los sueños y le dice al copero, acuérdate de mí. Porque claro, el panadero ya no se va a acordar más de nosotros, ¿no? Entonces, copero, acuérdate de mí cuando estés con Faraón. Habla a mi favor. Y dice la palabra de Dios que el copero se olvidó. Que solamente se acordó al cabo también de unos años. Y él en la cárcel, juzgado de una forma injusta. ¿Tenemos razones o no tenemos razones para no perdonar? ¿Tenemos razones? Sí, claro, por supuesto. Por supuesto. Pero el no perdonar nos condena más que estar en una misma cárcel. El no perdonar nos ata más que unas propias cadenas. El no perdonar nos hace personas miserables y desdichadas. Y no te da nunca la libertad para gozarte, así como se gozaba José en la cárcel, así como se gozaba Pablo y Silas en la cárcel, que cantaban himnos y alabanzas. ¿Por qué? Porque daba igual donde estuvieran, el contexto, la situación, daba igual. Nadie puede quitarme a Cristo, nadie puede alejarme de Él. Y por eso mi alegría no está en un pozo, sino que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. José tenía todas las razones y todos los argumentos para no perdonar, pero hubo un día donde Dios hizo de que todos sus hermanos se postraran ante él ni lo reconocía, porque él ya había sido investido como el segundo de Faraón. Una vez interpretó el sueño de Faraón y desveló lo que iba a pasar. 7 años de abundancia donde ellos iban a ser diligentes y almacenar y guardar el trigo y todos los alimentos para cuando viniesen los 7 años de escasez. Y dice la palabra de Dios que el pueblo de Egipto tuvo, no solamente para alimentar al pueblo egipcio, sino que dice que de los entornos, de los alrededores de Egipto venían a comprar alimentos y ellos abastecían también. Y los hermanos de José, como estaban en otro lugar lejano, fueron de los que vinieron y se postraron delante de José. No lo reconocían. José iba del rollo egipcio, iba del rollo pintado y con las cosas, y estaba como disfrazado para ellos. No lo reconocieron. Pero José sí. ¿Y sabes qué? José en esa posición, nunca había estado en esa posición respecto a sus hermanos, pero se cumplía el sueño. Se cumplía el sueño. Pero él podía haber pensado, mis hermanos, qué malos han sido conmigo. Podía haber pensado eso. Y podía haber ordenado a esta gente antes de que se vayan, los a todos, matarlos a todos. Si se hubiera quedado con el sentimiento y con el resentimiento y con el rencor y con el odio, si se hubiera quedado con eso y no hubiera perdonado, seguramente hubiera hecho eso. Matarlos a todos. No voy a ensuciar ni mis propias manos. Traer a mi hermano pequeño también, de una forma encubierta porque aún no lo sabía. Quiero ver a Benjamín. El poder del perdón, iglesia, es algo brutal. Es algo brutal. Es algo a tener en mucha consideración. Es algo a tener y atesorar dentro de nosotros. No hay prisión más grande, ni más oscura, ni más profunda que la falta de perdón en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a esto?